bendiga grandemente. Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, por el área de West Palm Beach, ya que pues a veces las obligaciones y tal vez hasta cierto punto la distancia nos separa un poquito, pero gracias al Señor que estamos de nuevo por acá para estudiar un poco su palabra. Quiero decirles que pues la iglesia en Tampa les envía un saludo fraternal a cada uno de ustedes, esperando de que algún día pues nos puedan también visitar por allá y podamos estar juntos adorando al Señor allá en nuestra iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas de Tampa, Florida. Quiero en esta hora decirles que el tema que vamos a hablar es un tema que tal vez se habla muy poco dentro de nuestra iglesia. Y la razón por la cual creo que se habla muy poco es porque tal vez muchos de nosotros podemos hasta cierto punto decir que ya ese tema lo sabemos y tal vez no necesitamos escucharlo. Pero yo creí conveniente traerlo hoy porque nosotros como creyentes adventistas que conocemos bien la doctrina del santuario, sabemos muy bien, mis queridos hermanos, de que en el santuario había un mueble específicamente y estaba prácticamente frente al velo que dividía el lugar santo del Santísimo. ¿Cuál era ese mueble? A ver, ¿alguno de ustedes sabe? El altar del incienso, ¿verdad? ¿Qué representaba ese incienso, hermanos? Las oraciones de los santos. ¿Cuántos creen que son las oraciones los que representaba el incienso? A ver la mano. ¿Ah? ¿Alguien difiere de eso? El incienso, en sí el incienso, ¿qué representaba? ¿Las oraciones de los santos? ¿Ah? Vamos a ver. Bueno, hoy vamos a darnos cuenta, hermano, lo que verdaderamente el incienso representaba. Si en realidad representaba las oraciones de los santos. Y nosotros como pueblo de Dios en este tiempo tenemos que estar orando constantemente. ¿Por qué? Como decía el hermano Rodi en la lección, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de angustia, vienen tiempos de mucha prueba para nosotros como pueblo de Dios y sobre todo aquellos que nosotros que residimos en este país de Norteamérica, es donde verdaderamente aquí, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 13, es donde se va a levantar la imagen de la bestia en el tiempo del fin, aquí en Norteamérica. ¿Sí o no? Bien. Pero quiero comenzar, hermanos, leyendo dos pensamientos del espíritu de profecía. El primero se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 367, y dice así lo siguiente: la única esperanza, oigan bien, la única esperanza para los hombres caídos consiste en mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión, o sea, una unión vital con Él. Es muy importante que nosotros meditemos en esta cita que acabamos de leer. Dice aquí la mensajera del Señor, mis queridos hermanos, que ningún ser humano sigue siendo justo delante sigue siendo justo delante de Dios cuando deja de tener fe en Él y no mantiene una conexión, o sea, una unión vital con Él. Pregunto, ¿esa conexión vital con Cristo es solamente los sábados cuando venimos aquí a la iglesia? ¿O debe ser una conexión diaria con Él? Muy importante. Otra declaración más. Este libro se llama La Educación Cristiana. Página 408, dice: terribles son las consecuencias de no tener una relación constante con Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Dice que terribles son las consecuencias de no tener una relación, una conexión, una unión, como usted quiera llamarlo, constante con Dios. El título de este estudio, de este mensaje, de esta hora, es comunión con Dios. Yo creo que esa es una de las cosas que más nosotros como pueblo de Dios debemos de considerar en este tiempo del fin.
porque a medida que nos acercamos al tiempo del fin, necesitamos desarrollar una relación con Dios que quizás muchos de nosotros, hoy por hoy, carecemos de ella. Pero hacemos una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cómo era la comunión de Cristo con su Padre? Cuando Cristo estaba en esta tierra, que es nuestro ejemplo en todo, ¿cómo era la comunión de Cristo con su Padre? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez eso? ¿Se han hecho esa pregunta? Bien, vamos a la palabra del Señor. A mí me gusta mucho citar las Escrituras porque yo pienso que la palabra del Señor es nuestra guía, nuestro libro de texto, ¿sí o no? Número 1, oigan bien, contestando esa pregunta, ¿cómo era la comunión de Cristo con su Padre? O sea, con Dios. Número 1, Jesús, oigan bien, permitía que su Padre lo despertase todas las mañanas. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Quién es lo que nos despierta a nosotros cada mañana? ¿El reloj despertador? ¿El teléfono celular? ¿La alarma que ponemos porque caemos como una piedra y no nos damos cuenta el resto de la noche si no tenemos un despertador que nos despierte? Vamos al libro de Isaías, acompáñenme en el libro de Isaías y vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, el capítulo 50. Isaías 50, esta es una profecía mesiánica, dicho sea de paso. Isaías 50, y vamos a leer los versículos 4 y el versículo 6. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermano, esto es maravilloso. El Señor Jesús era despertado cada mañana para oír ¿qué cosa? Palabra de Jehová, palabra de su Padre, para él después dejársela saber a aquellos que la necesitaban. Estoy leyendo Isaías 54, hermanos. Ahora estoy leyendo Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Ahí podemos darnos cuenta de que estos textos que estamos leyendo están hablando de Jesús, el Mesías. Esto es una profecía mesiánica. Y dice claramente el profeta Isaías que el Señor Jehová, o sea el Padre, despertaba a Cristo todas las mañanas. Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Muy importante eso, hermanos. O sea que Cristo, cuando era despertado por su Padre, cada mañana, su Padre le daba indicaciones a él de lo que él debía de hacer ese día. Bien, vamos a número 2, paso número 2, de cómo era la comunión de Cristo con su Padre. Número 2, Jesús meditaba y oraba antes de comenzar el día. Algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Nosotros vivimos en un país de Norteamérica donde nos hemos convertido en esclavos del trabajo, ¿sí o no? Esclavos del sistema donde nosotros vivimos. A veces nos levantamos tarde y a veces salimos corriendo para nuestros trabajos porque vamos tarde y no tenemos tiempo para meditar ni mucho menos para orar. Y hermanos, sin darnos cuenta, nuestra vida espiritual va decayendo poco a poco. Por eso a veces venimos a la iglesia, no sentimos el deseo de abrir los himnarios y cantar. No sentimos ya el deseo de abrir la escritura cuando el predicador está hablando desde el frente y cita la palabra del Señor. Estamos ocupados en otras cosas, a veces estamos pendientes del celular si alguien nos mandó un mensaje de texto, e inclusive muchos están escribiendo mensajes de texto durante el sermón cuando el pastor o el ministro está predicando. Y eso sucede, ¿saben por qué, mis queridos hermanos? Porque desapercibidamente nosotros vamos perdiendo esa conexión directa con Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Nos vamos desviando del camino sin darnos cuenta. Cristo comenzaba sus días meditando y orando antes. Vamos al libro de Marcos capítulo 1, acompañen por favor, Nuevo Testamento. Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la escritura, oigan bien,
Esta es la experiencia de Jesús. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo era la comunión de Cristo con su Padre? Noten lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, o sea Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba. O sea, Cristo, hermanos, nunca comenzaba el día sin antes levantarse bien temprano y irse a un lugar desierto y estar en comunión con su Padre. Allí su Padre le instruía lo que Cristo debía de hacer en ese día. Número 3, cuando Cristo se sentía bajo intenso estrés, oraba más fervorosamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos bajo estrés? Al centro comercial, dicen por ahí. O echarnos a dormir, o prender la televisión y ver cualquier programa para olvidarnos del problema que tenemos. Pero vamos a ver qué hacía Jesús. Acompáñenme en el Lucas 22. Lucas 22 y el versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Esta es la experiencia de Jesús cuando estaba en el Getsemaní, la hora más difícil de su vida. Dice Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más que intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oh, mis hermanos, esto es una lección para nosotros como pueblo de Dios hoy. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas y vicisitudes, cuando más es la prueba más fuerte y más la lucha, es cuando más necesitamos orar. Es cuando más intensamente necesitamos doblar nuestras rodillas. No, pero a veces hacemos todo lo contrario. Vamos al paso número 4. Jesús permitió al Padre que lo dirigiese en lo que debía decir y cuándo decirlo. ¿Oyeron eso? A veces nosotros nos metemos en problemas porque hablamos sin pensar. Decimos las cosas cuando no tenemos que decirlas y en el momento cuando no debemos decirlas. Jesús, hermanos, permitía que su Padre lo dirigiese para que él pudiera decir y hablar en el momento apropiado. Vamos al libro de Juan, acompáñenme por favor, porque nosotros leemos todos estos textos, pero a veces no los pasamos por alto y no nos damos cuenta. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan capítulo 8, versículo 28. Noten lo que dice. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? Juan 8, 28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Oigan bien, no hago nunca nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Gloria al Señor. Si nosotros pudiéramos, hermanos, aprender este consejo bíblico, que lo que salga de nuestras bocas es únicamente lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado a través de su palabra. Vamos a leer el siguiente versículo de Juan 8. Vamos a leer el versículo 29. Noten cómo dice. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso es que a veces nuestra vida espiritual carece. Es carente. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos haciendo lo que el Padre Celestial nos dice. Hablamos cosas sin pensar, ofendemos fácilmente a algún hermano en la iglesia o algún familiar o un ser querido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos lacking, dice, estamos escasos o carentes de esa comunión íntima con Jehová. Porque si tuviéramos esa comunión íntima, no haríamos eso. Vamos al libro de Juan, allí mismo. El paso número 4, estamos hablando del paso número 4. Jesús permitió al Padre que lo dirigiese en lo que debía decir y cuándo decirlo. Juan capítulo 12, y vamos a leer los versículos 49 y 50. Noten cómo dice, hermosas palabras vamos a leer. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Dice, estas son palabras de Cristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos
por nuestra propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué maravilloso, hermanos. Si nosotros como iglesia en este tiempo en que vivimos, habláramos solo lo que está aquí en la palabra del Señor, qué diferente fuera la condición del pueblo de Dios hoy. Paso número 5. Jesús se sometía enteramente a las direcciones de su Padre cada día. ¿Oyeron eso, hermanos? Vamos al libro de Juan, acompáñenme. Juan capítulo 5, allí mismo donde estábamos, pero el capítulo 5 y el versículo 30. Juan capítulo 5 y el versículo 30 nos dice así. Este paso es muy importante, hermanos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Según qué? ¿A quién estamos oyendo nosotros? ¿A la palabra del Señor o a los dichos de los hombres? ¿Qué oía Jesús cada mañana, hermanos? Las instrucciones de su Padre. Así dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, hermanos, que Cristo se sometía enteramente a las direcciones de su Padre. Vamos a leer otro texto allí en Juan. San Juan capítulo 14 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 14 y el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mis queridos hermanos, yo creo que necesitamos aprender mucho del carácter de Cristo en nuestras vidas. Voy a leerle una declaración muy hermosa que se encuentra en un periódico que se llama Signs of the Times, o sea, señales de los tiempos, del 7 de junio de 1905, el párrafo 11. Noten cómo dice esta declaración, hermosa declaración, dice, solo de un modo podría sostenerse tal vida. Está hablando de la vida de Jesús. Noten cómo dice la sierva del Señor, hermanos. Jesús vivió en dependencia de Dios y en comunión con Él. ¿Cómo vivió Jesús, hermano Rodi? En dependencia de Dios y en comunión con Él. En dependencia, no independencia, dependencia. O sea, dependía constantemente de su Padre y en comunión constante con Él. Noten cómo sigue diciendo, hermanos. Escuchen bien. Al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, los hombres de vez en cuando se retiran. Soportan por una temporada y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Entonces su fe falla, la comunión se interrumpe y la vida de trabajo se empaña. Noten bien que ella está diciendo que por un tiempo muchos cristianos se someten a la comunión con Dios. Pero después viene ¿qué cosa? Viene la ¿qué? La prueba, entonces su fe falla y la comunión se interrumpe. Y eso está sucediendo con muchos de nosotros. Pero noten cómo dice ella, hermano. Fíjense bien lo que ella dijo. Pero la vida de Jesús fue una vida de constante confianza, sostenida por la comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra era sin fallas o vacilante. Como hombre, suplicaba el trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Al recibir la vida de Dios, Él impartía vida a los hombres. Por eso es que Cristo, hermanos, pudo prevalecer y pudo vencer.
nosotros desfallecemos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque por un tiempo estamos en comunión con Dios, oramos al Señor, estudiamos la palabra, pero cuando viene una prueba en nuestras vidas, ¿qué cosa? ¿Qué sucede, hermanos? Decaemos fácilmente. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de la comunión con Dios y nuestra vida y trabajo se empañan, dice ella. Pero la vida de Cristo era una vida de constante confianza sostenida por la continua comunión con Dios. ¿Cuán efectivo, hermanos, es esa comunión con Dios? Dice el salmista David, lo pueden apuntar, lo leo rapidito, Salmo 141 y el versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué decía el salmista David? Que él quería que esa oración de él subiera delante de Dios como el incienso y como la ofrenda de la tarde. Acompáñenme en el libro de los Salmos, Salmo 5 y el versículo del 1 al 3 nos dice lo siguiente, Salmo 5, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Hermosas palabras, escuchemos por favor. Dice el Salmo 5:1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Sacaba tiempo David por las mañanas para orar, hermanos? ¿Sacamos tiempo nosotros para orar en las mañanas? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el versículo 4. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Para David era muy importante la oración. ¿Cuál era la obra o qué obra representaba lo que era hecho por el sacerdote en el santuario terrenal? ¿Se acuerdan del santuario terrenal? Ese mueble que estaba en el lugar santo, pero que estaba frente prácticamente al arca del pacto, que era el altar del incienso. Acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo 9, y el versículo 24. Hebreos 9, 24. Vamos a ver cuál era la obra. Representaba lo que era hecho por el sacerdote en el santuario terrenal. Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo. ¿Para qué, hermanos? Para presentarse por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. Para presentarse ahora, dice allí, por nosotros ante Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras en Hebreos 9:24, ¿en qué departamento estaba Cristo del santuario celestial o se encontraba Cristo en el santuario celestial cuando Pablo escribió estas palabras? ¿En qué departamento, hermanos? En el lugar santo. ¿Cuántos años estuvo Cristo en el lugar santo del santuario celestial después de que Él resucitó? ¿En qué año resucitó Cristo? ¿En qué año murió? Nosotros debemos de conocer esa profecía bíblica, la profecía de las 70 semanas. No, Cristo muere en el año 31, en el 14 de Aviv o abril para nosotros a las 3 de la tarde, a la hora novena. O sea, fue un viernes donde Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Después de que Cristo resucita, en el primer día de la semana,
de ese año 31, estuvo 40 días en esta tierra, dándole instrucción a sus discípulos. Y después es llevado ¿a dónde? Al cielo. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Cuando Cristo es levantado al cielo y es llevado al cielo, ¿en qué departamento comienza a oficiar Cristo Jesús? En el lugar santo del santuario celestial. Allí estuvo ¿cuántos años, hermanos? Si usted cuenta del año 31 o del año 34, cuando termina la profecía de las 70 semanas, hasta el año 1844, le da un periodo de 1810 años. Allí estuvo Cristo Jesús, un periodo de, pongámosle, 1810 años intercediendo por cada uno de nosotros. En 1844, Cristo comienza la obra de intercesión y el acto de borrar los pecados del santuario celestial, que es la obra del juicio investigador. Ustedes conocen ese mensaje. Dice la sierva del Señor, cito el conflicto de los siglos, página 473. Noten bien esta declaración que vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 473. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Ustedes están viendo ahora lo que dice la sierva del Señor. Está hablando del incienso que subía con las oraciones del pueblo de Israel. O sea que el incienso y las oraciones son dos cosas diferentes. Bien, pero sigamos leyendo. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Entonces, ¿qué representa el incienso, hermanos? ¿Qué representa el incienso? El incienso representa, hermanos, el perfume de la justicia de Cristo, que va unido con las oraciones de los santos. En otras palabras, si nuestras oraciones no van al cielo cubiertas con la justicia de Cristo, nuestras oraciones nunca van a ser contestadas. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Así termina la cita. Entonces, ahora que estamos hablando del incienso aromático, vamos a ver qué representaba ese incienso aromático. Vamos al libro de Apocalipsis, acompáñenme por favor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 8, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Ante qué, hermanos? ¿Cuál altar? ¿Cuál altar ustedes creen que está hablando allí? El altar del incienso. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Ve que son dos cosas diferentes? Incienso y oraciones, no es lo mismo. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 de Apocalipsis 8. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, podemos darnos cuenta que la Biblia está haciendo una diferencia entre lo uno y lo otro. Está haciendo la diferencia. El incienso representa una cosa y las oraciones de los santos representan otra cosa. Vamos a ver qué representa ese incienso entonces. Escuchen lo que dice esta cita. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 366. Anoten, ustedes lo pueden leer en sus hogares. Patriarcas y Profetas, página 366, nos dice: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel, ve que son dos cosas diferentes, representaba los méritos y la intercesión de Cristo
su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. O sea, aún nuestras oraciones aquí en la iglesia, hermanos, nuestros cantos, si no están acompañados de la justicia de Cristo, no son aceptados por Dios. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo, había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Así que podemos darnos cuenta de que el incienso no representa las oraciones de los santos en sí como tal, sino que representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, que debe ir acompañada de nuestras oraciones, mis queridos hermanos. Vamos a leer otra cita más, para que esto quede bien en nuestras mentes. Estoy citando ahora Mensajes Selectos, el tomo 1. Anoten esas citas para que ustedes las puedan estudiar en sus hogares. Tomo 1, página 404 de Mensajes Selectos. Tomo 1 dice, los servicios religiosos, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué estamos celebrando ahora nosotros? ¿Estamos celebrando qué? Un servicio religioso, ¿sí o no? Las oraciones, número 2. La alabanza, los cantos, hermanos. La confesión arrepentida del pecado ascienden de los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Hermanos, ¿por qué a veces nosotros somos tan negligentes que cuando venimos aquí a la iglesia no queremos ni siquiera abrir los himnarios para cantar? Siendo que cada oración, cada canto, cada alabanza, hermanos, sube al cielo, al trono de la gracia, como un incienso para el Señor. Al santuario celestial, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Dice, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, sigue diciendo la cita, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Mis queridos hermanos, la sierva del Señor está diciendo claramente que nuestros servicios religiosos, nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra confesión, nuestros cantos, todo debe de ir envuelto en la justicia perfecta de Cristo Jesús, para que este culto aquí en la tierra sea aceptado, hermanos. Note cómo sigue diciendo, no ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos. ¿Qué representa el incensario que Cristo tiene, hermanos? Sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recogen ese incensario las oraciones, oigan bien, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas añade su propia justicia inmaculada. Alabado sea el Señor. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Y es por eso que a veces la iglesia ora y no hay respuesta. Porque nuestros cultos, hermanos, no van santificados con la justicia perfecta de Cristo Jesús. No sentimos el deseo de alabar al Señor cuando venimos a la iglesia. No sentimos el deseo ni siquiera abrir la escritura. No sentimos el deseo de cantar, de orar. Y es por eso que esos cultos, hermanos, no van llenos de la justicia perfecta de Cristo Jesús. No son aceptados por el cielo. Un estudio que se hizo recientemente, mis queridos hermanos, acerca de los beneficios de la oración. Fíjense bien, me llamó mucho la atención este estudio, lo leí, lo traduje del inglés al español, porque esto salió en una página de internet. Y dice aquí lo siguiente, presten atención. Lisa Miller, profesora y directora de psicología clínica
y directora del Instituto de la Mente y el Cuerpo del Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia, estudió la cartografía de la actividad cerebral y la estructura mediante una resonancia magnética. Usted sabe lo que es una resonancia magnética, es lo que en inglés se le conoce como un MRI. Cuando usted tiene un problema, los médicos le mandan a hacer a una persona un MRI para saber si usted tiene un tumor cerebral o si usted tiene un cáncer o algo así. Esta doctora hizo un estudio exhaustivo, hermanos. Fíjense bien, con una serie de pacientes. Dice que estudió su actividad cerebral de estas personas. En las personas que valoraron más su religión y que oraban con regularidad. Oigan bien. Dice este estudio, hermanos, reflejó, oigan lo que reflejó, tenían cortezas más gruesas en comparación con aquellos que no lo hicieron. El adelgazamiento de las cortezas, especialmente en ciertas áreas del cerebro, es un indicador de enfermedad, especialmente causada por la depresión. Increíble, hermanos. Ustedes saben que Cristo nunca se enfermó, ¿sabían ustedes eso? Cristo nunca sufrió de depresión. Nosotros sufrimos de depresión, nos enfermamos. Esta doctora vio que las cortezas cerebrales de los que valoraban más su religión y que oraban más con regularidad, tenían cortezas más gruesas. Sigue diciendo, las cortezas más gruesas indicaban una disminución de la probabilidad de sufrir de depresión, implicando que la oración y la espiritualidad realmente traen grandes beneficios para el cerebro humano. A continuación, oigan bien, vamos a mencionar los 10 beneficios de la oración para la salud del ser humano. Hermano, esto es un estudio exhaustivo que se hizo por científicos y por médicos. Noten lo que dice. Número 1, la oración nos libra del estrés. El orar tiene una influencia en su estado de ánimo. Ayuda a relajarse, lo que reduce los efectos que el estrés tiene sobre varios órganos del cuerpo. La oración no solo ayuda a reducir el estrés mental, sino que también ayuda a vencer el estrés físico y uniformiza su reacción emocional a ella, o sea, la enfermedad. Número 2, reduce las posibilidades de sufrir de depresión y ansiedad. Según un estudio realizado en el Reino Unido y publicado en el British Journal of Health Psychology, o sea, el Diario Británico de Salud y Psicología, el orar puede disminuir su riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. El estudio mostró que usted tiene una probabilidad más alta de ser positivo y menos deprimido si usted ora en un lugar de adoración. Es por eso que Cristo, hermano, nunca llegó a deprimirse o a caer en depresión. Porque Cristo fue un hombre que oró. Número 3, los beneficios de la oración, fíjense, le ayuda a lidiar con la avalancha emocional. El orar es muy eficaz en lo que le permite afrontar el estrés del día a día. Todos nosotros tenemos estrés. Vivimos en un país donde se vive bajo mucho estrés. Dice, le permite un poco de tranquilidad, donde usted puede pensar y le da la oportunidad de mirarse a sí mismo y disminuir el estrés mental. Número 4, aleja los trastornos comunes relacionados con el estrés, o sea, la oración. Las enfermedades crónicas, oigan bien, hermanos, como las enfermedades del corazón, la diabetes, la hipertensión, o sea, la presión alta, las úlceras y las migrañas, son consideradas ser el resultado de demasiado estrés. El estrés es la principal razón de la acumulación de toxinas en el cuerpo, que no solo conduce a enfermedades crónicas como la diabetes, sino también a ciertos tipos de cáncer. Número 5, la oración hace que usted sea más feliz. En un estudio conducido por el doctor Andrew Newberg, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, encontró que la oración realmente puede aumentar el nivel de dopamina en su cerebro, o conocida como la hormona de la felicidad, haciéndola a usted o a nosotros más felices y más pacíficos.
Número 6, la oración hace que usted sea una mejor persona. El mismo estudio realizado por el doctor Andrew Newberg también encontró que la oración ayuda a reducir en la persona el nivel del ego al afectar la zona del cerebro relacionada con la emoción. En otras palabras, hermanos, la oración lo hace a usted más humilde, menos egoísta por las cosas materiales y lo hace una mejor persona. Número 7, acelera la recuperación postquirúrgica. ¿Qué significa eso? Otros estudios muestran que la oración ayuda en la curación más rápida de las cicatrices quirúrgicas. Esto se debe a que cuando el cuerpo está fuera de sincronización y estresado, centra todos sus esfuerzos en la igualación de sí mismo, lo que ofrece menos recursos para la curación de las heridas. Número 8, la oración mantiene a raya las enfermedades. La oración ha demostrado que mejora el sistema de inmunidad de una persona. Un estudio específico mostró que la oración disminuye los síntomas del asma. Número 9, la oración es buena para el corazón. Oigan bien, hermanos. La práctica de la oración ha demostrado muchos beneficios en el funcionamiento del corazón. Se conoce que la oración acelera la recuperación del corazón después de un ataque al corazón y una cirugía. Aparte de eso, la oración ayuda a regular los latidos del corazón, hace que sea más fuerte y menos estresado. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos? Por eso es que mucha gente está sufriendo ataques del corazón, porque vive una vida tan estresante que mueren jóvenes. Número 10, la oración le ayuda a vivir más tiempo. Oigan bien, aquellos que no quieren morirse tan rápido. Aparte de todos los otros beneficios de la oración, una de las ventajas más notables es que ayuda a vivir más tiempo. Uno de los sorprendentes beneficios de la oración, que mediante la reducción de todos los efectos negativos del estrés y de los factores ambientales, ayuda al cuerpo a sanar mejor y a envejecer más eficientemente. El resultado de la oración ayuda a vencer las dolencias comunes que afectan a una persona cuando sea mayor. ¿Qué ustedes creen? ¿Es una necesidad la oración, mis hermanos? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 450. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Queremos tener éxito en el conflicto con el pecado? Tenemos que orar. ¿Hemos descuidado la oración? Yo creo que sí, hasta cierto punto hemos descuidado la oración. El pueblo de Dios no es un pueblo que ora. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un sistema de mucho estrés. Nos hemos convertido en esclavos del sistema, en esclavos del trabajo, y es por eso, mis hermanos, que hemos descuidado algo tan importante en nuestra vida, que es la oración. Vamos a ir terminando hablando de los principios bíblicos de la oración. Esto es para nosotros ahora. Hablamos ya de los principios bíblicos en la vida de Jesús, ¿sí o no? Ahora vamos nosotros. ¿Qué debemos hacer de hoy en adelante, mis hermanos? Bien, el orar antes de comenzar el día. Yo sé que muchos de nosotros vamos a decir, o tenemos siempre tenemos una excusa, es que yo entro a trabajar de madrugada. Tenemos que hacer un esfuerzo por levantarnos más temprano entonces. Vamos al libro de Job, acompáñenme, Job capítulo 1. Job capítulo 1, está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. El orar antes de comenzar el día. Job 1:5 nos dice, mira, esta es la vida devocional de Job, hermanos. Noten cómo dice, Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía, voy a esperar que lo encontremos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana. Se levantaba al mediodía, hermanos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces lo dice ahí? Todos los días. Hermanos, esto era un hábito en la vida de Job. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender.
¿Por qué nosotros nos hemos convertido, nos hemos vuelto tan descuidados, espiritualmente hablando? Porque comenzamos algo y a las 2 o 3 semanas nos olvidamos de ello, ¿sí o no? Hacemos promesas al principio de año, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pero 2 o 3 semanas después nos olvidamos de ellas. Pero esta era la vida devocional de este siervo de Dios. Job era un hombre de oración, hermanos. Ese culto que él tenía todas las mañanas con Dios, lo hacía diario, no fallaba, todos los días. Recordemos lo que hacía Jesús en Marcos 1:35, que Cristo comenzaba el día ¿con qué? Con oración. Número 2, debemos orar por lo menos, ¿cuántas veces en el día? Por lo menos 3 veces en el día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Todos estos hombres del Antiguo Testamento, mis hermanos, eran hombres de oración. Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Por eso fueron hombres tan exitosos. Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que esto era una costumbre de Daniel, era un hábito que él tenía. La vida devocional de Daniel, hermano, era 3 veces al día orarle a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros oramos en el día? Es una pregunta para que ustedes respondan o nosotros respondamos. El mismo David, fíjese bien, David, que conocía bien la escritura, dijo lo siguiente en el Salmo 55 y el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces oraba David en el día? Tarde y mañana y a mediodía. 3 veces en el día, hermanos. El mismo sistema devocional que tenía el profeta Daniel. Número 3. Orar más fervorosamente cuando estemos bajo estrés. Ya lo leímos, pero lo volvemos a citar. Lucas 22:44. Y estando en agonía, o sea Jesús, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice aquí esta nota, que también la saqué del internet, dice, en una revista de literatura científica de 2008, los investigadores revisaron 115 artículos para encontrar la relación entre la religiosidad o la espiritualidad y el uso de sustancias en adolescentes, la ansiedad, la depresión, la delincuencia y el suicidio. Ellos fueron capaces de determinar, oigan bien, estos científicos, fueron capaces de determinar que el 92% de los artículos demostró una relación significativa entre la religiosidad y la mejora de la salud mental. Interesante, mis hermanos. El salmista David escribió lo siguiente en el Salmo 63:2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cómo debe ser nuestra comunión con Dios? ¿Cómo era la comunión de Moisés con Dios, hermanos? Acompáñenme en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33, y vamos a leer el versículo 11. Éxodo capítulo 33 y el versículo 11 nos dice lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo hablaba Moisés con Jehová, hermanos? Cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. ¡Qué privilegio! ¿Ustedes creen que nosotros tenemos ese privilegio hoy? Claro que sí. Así nosotros debemos de hablar con Dios cara a cara, como si fuera nuestro compañero. Dice el Ministerio de Curación, un libro muy hermoso que ustedes tienen en sus hogares, página 97. Dice, cuanto mayor sea la actividad entre los hombres, tanto más íntima debe de ser la comunión del corazón con el cielo.
Qué hermosa palabra, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo el chasco adventista? Nosotros estuvimos ahí en casa de la hermana Miriam viendo un documental muy hermoso basado en la vida de Guillermo Miller y en el chasco adventista. Se lo recomiendo para que lo miren. En el libro El conflicto de los siglos yo les voy a recomendar un capítulo que ustedes lean hoy esta tarde si tienen tiempo de leerlo. Es el capítulo 21 del conflicto de los siglos. Se llama Un gran despertar religioso. Voy a terminar con esta cita para que ustedes se den cuenta, mis hermanos, cómo era la condición espiritual del pueblo adventista que creían que Cristo iba a venir en 1844. Y vamos a ver si nuestra condición espiritual se asemeja, aunque sea un poquito, a la de esos pioneros adventistas que creían de todo corazón, basado en las enseñanzas de Guillermo Miller o de William Miller, que creían que Cristo iba a venir el 22 de octubre del año 1844. Noten lo que dice la sierva del Señor en ese capítulo. Estoy citando algunos párrafos, no lo puedo leer todo porque no nos daría el tiempo, pero les recomiendo que lo lea exhaustivamente. Dice: por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. O sea, el tiempo del fin está prácticamente a las puertas. Hay que huir de la vida, de la ira venidera. Dice que personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento e humillación. Esta era la condición, hermanos, de esos adventistas pioneros que esperaban a que Cristo apareciese el 22 de octubre de 1844. Dice que vieron qué cosa, hermanos, su apostasía, su mundanalidad y su poca fe, su orgullo y su egoísmo. Buscaron a Dios con verdadero arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales, se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. Nosotros estamos muy apegados a las cosas terrenales, a la casa, al carro nuevo, al trabajo, en fin, a las cosas materiales. Estas personas, hermanos, se desprendieron de todo eso. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sigue diciendo esta declaración: los pecadores preguntaban llorando. Oigan bien, hermano, fíjense bien la condición de esos adventistas previo a 1844, al 22 de octubre. Preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe deseaban hacer ahora restituciones. Los corazones de los padres se volvían hacia los hijos o hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban para la salvación de los más cercanos y más queridos. Termina la declaración, hermano, presten mucha atención. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Mis hermanos, esta era la condición del pueblo adventista en 1844. ¿Cómo está nuestra condición hoy? ¿Pasamos nosotros la noche entera orando y clamando y gimiendo al Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, a verdaderamente darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo y nos dé el Espíritu Santo para corregir nuestros errores, nuestros pecados y podamos vivir una vida de comunión íntima con Jehová. ¿Terminamos con una oración? Aquellos que puedan, entonces, vamos a ir de rodillas para terminar con una oración.
Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra, que fue leída en esta hora, que fue exaltada. Gracias porque su palabra nos muestra, Señor, nuestra condición. Hemos descuidado lo más importante, Señor, en la vida de un cristiano, esa comunión con Cristo Jesús, a través de la oración. El mundo, Señor, los afanes de esta vida nos han envuelto de tal manera que nos hemos olvidado de la oración, de esa comunión íntima con Jehová. Perdone, Señor, nuestros pecados, porque, Señor, al estar carentes de esa comunión íntima con Jehová en nuestro diario vivir, la reflejamos cuando venimos aquí a la iglesia cada sábado. Venimos desanimados, venimos tristes, venimos abatidos por el enemigo, venimos deprimidos, sin deseo de abrir su palabra, sin deseo de cantar, sin deseo de orar, de testificar por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es por eso que muchos de estos cultos nuestros, Padre, no son aceptados por el cielo, porque no van acompañados de esa justicia perfecta de Cristo Jesús. Padre Celestial, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a dejar el letargo espiritual a un lado y a vivir una vida de constante comunión con el cielo. A clamar a Jehová, Señor, para que Dios pueda obrar poderosamente. Así como estos pioneros adventistas, Señor, que sufrieron ese triste chasco en 1844, dice la sierva del Señor, que pasaban la noche entera orando y clamando a Jehová. Señor, y ahora nosotros que estamos más cerca del acontecimiento más grande que se ha de llevar a cabo en esta tierra, que es la segunda venida de Cristo, hemos descuidado esa comunión con el cielo. Padre, por favor, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestra negligencia y nuestro descuido y ayúdenos, Señor, a renovar esos votos con el cielo, a orar, Señor, a clamar al cielo cada día en nuestras vidas. Bendiga a cada hermano aquí presente, a cada joven, a cada niño, a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Este ministerio, Señor, que usted ha levantado aquí en este estado de la Florida, que sea de gran bendición para el rescate de las almas que están en el mundo perdidas, Señor, en el pecado. Ayúdanos a hacer un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para aquellos que no conocen estas verdades. Bendiga los alimentos, Señor, que hemos de compartir, que nunca nos falten, Señor, que sean de gran bendición para nuestros cuerpos y nuestra salud.